Buenas noches, amados. Dios los bendiga. Una bendición poder estar acá. Hoy es 22 de julio. El título de esta predicación que nos da hoy el Espíritu es Nuestro Huerto. Mi nombre es Carolina Marín, como muchos me conocen. Y bueno, vamos a orar por esta palabra para que sea de bendición para todas nuestras vidas. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor y oramos. Señor amado, Jesús, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos hoy un día más escuchar de tu palabra y gozarnos en ella. Te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo ministre todo lo que se diga, Señor, en esta noche para bendición de tu amada iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, cada palabra y cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando en sus hogares. Amado Dios, para que toda tu palabra sea, Señor, en un momento de su fruto. Gracias, amado Dios, por este momento, por esta palabra, por mis hermanos que están allí, Señor, cada uno en sus hogares, por sus hijos, por los padres, por mi pastor, Señor amado, y por su familia. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú harás la obra, porque el hombre nada puede hacer, sino tú, Señor, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados, esta predicación nace de uno de los temas que el Espíritu nos viene hablando, ¿sí? Que es sobre la mentira. El Espíritu decía que somos mentirosos porque fuimos criados por el padre de la mentira. Entonces todos, ¿sí? En mayor o menor medida mentimos. Yo le preguntaba al Espíritu hoy, ¿no? Pero ¿cómo puede ser esto si trato de no decir mentiras, me cuido siempre de ir con la verdad? ¿Cómo me puede pasar esto hoy? Y la respuesta fue que la mentira está donde menos lo creemos. Y una de las mentiras más peligrosas es cuando nos mentimos a nosotros mismos. Esa mentira que estamos tan convencidos de algo que no nos deja ver la realidad. ¿Y por qué es tan peligrosa? Y peligrosa es porque no te deja crecer, no te deja avanzar, porque estás convencido de algo. Bueno, y mi pregunta era, ¿cómo hago para que no me pase esto, Señor? Escuchando y haciendo, como dice la palabra, oidores y hacedores de la palabra. No solamente escuchando, sino poniendo por obra lo que el Señor nos dice por cada una de su palabra, de su predicación que sale de este púlpito. Pero bueno, vamos a ver dónde nace esto, cómo empieza todo esto. Si me acompañan, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar Génesis 2 y vamos a ir leyendo intercalado algunos versículos donde habla sobre la creación del hombre, porque nos vamos a enfocar en el hombre. Génesis 2, leemos desde el 7, y de ahí vamos a ir pasando otros versículos. En el nombre del Señor. El 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos al 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pasamos al 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla de que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, amados, veamos entonces, Jehová Dios formó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Cómo era ese huerto que le dio el Señor a Adán? Por lo que dice, por las descripciones que da, era un lugar muy bello, ¿sí? Había especies de todo tipo, tenía tierra fértil para producir, alimento de todo lo que quisiera. Dice árbol delicioso a la vista y bueno para comer, dice su palabra.
Y para ayudarlo, le dio ayuda idónea a una compañera. Este era el huerto que le dio el Señor, ¿sí? Dios le dio a Adán. Bien. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué fue lo primero que le pidió Jehová al hombre? ¿Qué fue lo primero que le pidió? Si releemos 2:15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dice al hombre o le pide que debía trabajar en ese huerto y cuidarlo, ¿sí? Todo lo que él le dio. Esto es lo primero que se puede ver como una tarea que tenía el hombre que hacer en el huerto. ¿Amén? Nos podríamos entonces también preguntar, ¿esa tarea era solo para este hombre, para Adán? ¿Solo para él fue? ¿O es para todo hombre que busca hacer la voluntad de Jehová? ¿Qué pensamos? ¿Era solamente en ese tiempo o sigue vigente esto? Porque incluso después que pecaron, Adán y Eva, no los separó al hombre y la mujer. No cambió lo que él había hecho en ese caso. No mató al hombre ni mató a la mujer, ni siquiera los dejó desnudos, al contrario, los cuidó de alguna manera. La única diferencia es que ahora tenían que caminar con el peso del pecado. Y eso no era poco, ni es poco. Pero entonces el resto seguía igual. Tenía que trabajar, pero las condiciones ya eran otras. Por lo tanto, esto a mí y a nosotros nos tiene que decir, ¿sí?, que la tarea que dice Génesis 2:15 sigue en pie, amado. También es para nosotros, para los que buscamos hacer la voluntad del Señor. Entonces la pregunta ahora que me hago yo, ¿cuál es nuestro huerto entonces? Si Adán tenía ese huerto, ¿cuál es nuestro huerto como hombres? ¿Cuál es el huerto que el Señor nos dio para labrar y cuidar? Es nuestra familia, amado. Porque es nuestro prójimo más cercano. Es la familia que el Señor nos dio. Y volviendo a esto de la mentira peligrosa, el Señor nos pide predicar la palabra a toda criatura, ¿no? Y así debe ser. Pero a los primeros que debemos predicarles es a nuestra familia. Es a ellos. A ellos tenemos que hacer primero predicar. Puedo decir yo, Carolina, ¿no? O vos, hermano, Señor, pero me esfuerzo. Te busco en oración, escucho tu palabra, me humillo, amo a mi hermano. Cada vez que me dan una tarea para vos, yo la hago con gozo, Señor. Busco hacer lo bueno y no lo malo. Y tú sabes, porque conoces mi corazón. Y el Señor me puede responder, amén, aleluya, Carolina. Sí, y eso es lo que quiero, que lo hagas. Amén. Pero no es lo único. Y yo pensaba, ¿no? Y sí, porque mi tarea como siervo es una cosa, pero como oveja es otra. Y me pregunta, Carolina, vos, hermano, hermana, ¿estás cuidando tu huerto? ¿Estás cuidando lo que te di? Hoy el Espíritu nos pregunta esto. ¿Estamos trabajando en lo que nos dio? ¿Lo cuidamos? ¿O podemos ser más descriptivos para entender a qué se refiere con trabajar y cuidar nuestro huerto? Al cabeza de familia, puede ser hombre o mujer. ¿Cuidas tu matrimonio? ¿Cuidas a tus hijos? ¿O a los mismos hijos? ¿Cuidas a tus hermanos? ¿Cuidan a sus padres, hijos? ¿Los cuidan, los honran? Porque eso también te lo dio el Espíritu. Te dio un padre, te dio una madre. ¿Amén? Cuando Dios dice labrar el huerto, habla de trabajar en él. O sea, algo constante, ¿sí? Y guardar es cuidarlo. Esto va a ser siempre, amado. Porque el enemigo lo primero que viene a destruir es la familia. Lo primero que quiere destruir porque quiere dividir, amado. Necesita dividir, porque así el hombre está solo. Y la palabra dice, ¡ay del solo! ¿Qué es un hijo sin sus padres? ¿Qué es un hombre, ¿sí?, sin sus hermanos? ¿Un marido sin su esposa?
un padre o madre sin sus hijos? ¿Qué es? Porque para ser madre o padre tenés que tener hijos. ¿Amén? Por este motivo es que el trabajo en las familias, estén como estén constituidas, ¿sí?, debe ser constante. El día que uno parta, hasta que el día que uno se vaya, siempre vamos a tener que trabajar en nuestro huerto, en nuestras familias. Uno no deja de ser padre, uno no deja de ser hijo. Porque esa fue la tarea que el Señor encomendó, que Jehová le encomendó a Adán, y hoy sigue vigente. Es la tarea que le dejó al hombre: cuidar y labrar el huerto. Una vez me dejaron decir que cuando el Señor me ponga en juicio, Carolina, no será por lo que yo haya hecho en su obra, sino será por lo que no hice y me mandó a hacer. Amén. Y eso siempre lo tenemos presente. En mi caso, me dio la tarea de ser madre y esposa. Y ese trabajo es mi responsabilidad, no la puede hacer otro. Y deberé responder por esto algún día. Porque es parte del huerto que me dieron, según el lugar que ocupe. Amén. En este tiempo de juicio que vivimos y hoy nos han encerrado en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros padres, apenas empezó todo este periodo, ¿sí?, de la pandemia, todo lo que involucró el aislamiento, siempre se dijo: el Señor algo nos quiere decir. Sí, hay muchos hijos que están conociendo a sus padres y muchos padres que están conociendo a sus hijos por el estar en sus hogares. Yo creo que el Señor, nosotros debemos tomar esto para construir y cuidar y trabajar en nuestro huerto. Este es el tiempo. Cada uno tiene una tarea en la familia y la pregunta ¿cuidarás tu huerto?, ¿sí?, que nos hacen hoy, también la podríamos desmenuzar de otra manera como para entender mejor. Cuando dice cuidar y labrarlo, podemos decir: ¿cuidás a tu hijo, mamá, papá? ¿Lo cuidás? ¿Lo corriges? ¿Lo instruyes en la palabra? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Oras, intercedes por él o por ella todos los días? Las mujeres, ¿somos ayuda idónea o muchas veces queremos ser cabeza? ¿Cómo estás, padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Los honras, los cuidas? ¿El hermano mayor sirve al menor? ¿Estamos en comunión con mis hermanos de la fe? ¿Con los hermanos que el Espíritu me dio? ¿Estamos realmente en comunión o no? El Señor conoce los corazones. Amén. Y acá nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Y la mentira peligrosa, dónde está? Y preste mucha atención, amado. Está en nosotros, cuando creemos que en nuestras familias está todo bien y descansamos, creyendo que está todo en orden y que está todo bien. Y nos ocupamos más de otras cosas que de nuestra familia, de nuestros hijos, de lo que tengamos, ¿sí?, el Señor nos haya dado. Porque estábamos totalmente convencidos de que está todo bien, que todo es la voluntad del Señor lo que está pasando. Porque creo que al trabajar en su obra, todo lo demás se va a ordenar solo. Si yo trabajo para el Señor, mi familia va a estar bien. El Señor la va a ordenar. Y que es suficiente con trabajar en la obra. Como trabajo en la obra del Señor, es suficiente. Ya mi hogar en algún momento se va a convertir, o mis hijos, mi marido, mi esposa, o mis padres. Amén. Pero no es así, amado. También tenemos que trabajar en nuestras familias, en nuestro huerto, lo que Dios nos dio. Mi tarea en el ministerio, ¿sí?, no tiene que ver con mi tarea como madre. Más allá de dar un testimonio, mi tarea en casa con mis hijos es una cosa y mi tarea en el ministerio es otra. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos que por estar trabajando solamente en la obra, que gloria a Dios, aleluya, que es lo que el Señor quiere, amén, pero no es suficiente. También tenés que trabajar en tu familia. Amén. Esta es la mentira peligrosa. Creer que estamos bien y seguir así por mucho tiempo.
perdiendo el tiempo, engañados que estamos haciendo lo correcto. Ojo, amado, por algo está escrito en Corintios, no vaya a ser que nos pase lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27. No lo busqué. Bueno, el que quiera anotar, anota, dice el 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Amén? Pablo habla a los llamados a la iglesia de Cristo. Heraldo significa mensajero, que anuncia un mensaje real. O sea que predicando la palabra, muchos se salven y el que predica quede eliminado. Una cosa así, como para poder entenderlo. Y nosotros también somos eso. Porque predicamos su palabra de alguna manera. La predicamos. Y seguramente el trabajo que el Señor nos encomienda para su obra, la vamos a realizar con batallas porque siempre hay oposición. Pero el Señor nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque la obra la hace Él, no la hago yo. Él, y lo que Él hace siempre es perfecto. Nuestro trabajo en la obra es sumamente importante, pero también nuestro trabajo en nuestro huerto, en nuestra familia, porque también nos encomendó cuidarlo y labrar. Dice en 1 Timoteo 5:8, y esto lo tenemos que tener, amado, siempre presente. Hagamos lo que hagamos. 1 Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor un incrédulo. Uy, qué fuerte, ¿no? Esto nos da para pensar a nosotros. ¿Qué estoy haciendo en mi casa, en mi familia? ¿Estoy haciendo algo o lo dejé en manos del Señor y me ocupé de otras cosas? Hace tiempo se predicaba sobre 2 ejemplos que se dieron, que no lo vamos a tomar, vamos a hacer un resumen de eso. Y me los volvían a dar el Espíritu. Yo decía, gloria a Dios, porque cuando se dio todos como padres, ¿sí? Quedamos muy conmovidos. Y el Espíritu me volvía a dar este. Vamos a hablar del ejemplo de 2 personas, ¿sí? Para ver si cuidaron o no cuidaron su huerto. Uno se llama Elí, ¿sí? Si me acompañan, no vamos a leer toda la historia, pero para el que lo quiere leer está en 1 Samuel, capítulo 2 y 3, está toda esta historia. Vamos a hacer un pequeño resumen, por el tiempo más que nada, pero bueno, muchos se acordarán de esto. Elí era un sacerdote, seguramente en sus comienzos como sacerdote habrá realizado su tarea muy bien, ¿amén? Pero como padre fracasó. No cuidó su huerto, no se ocupó de sus hijos, y eso lo dejó bien claro la palabra. Ahora busquemos 1 Samuel 3, del 3, capítulo 3, del 1 al 18, vamos a leer. En el nombre del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamares dirás, habla,
Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, ya no había justificación, no había forma de salir de esa situación. Y Samuel, 15, estuvo acostado hasta la mañana, abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Obvio, le revelan algo tan profundo, ¿cómo se lo va a decir? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego, no me la encubras, así te haga Dios. Y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Elí quería saber. 18. Y Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Amén? Esta palabra, ¿sí?, nos dice varias cosas para tener en cuenta, ¿sí? Nos indica que Elí conocía al Señor primero, ¿sí? Porque alguna vez él también lo había escuchado de esa manera. Por eso pudo entender qué es lo que estaba pasando con Samuel. O sea, lo conocía a Jehová. Segundo, que el Señor mira nuestros hogares, mira nuestras casas. Amén. Porque dice en el 3, 12 y 13, dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Amén. O sea, mira nuestros hogares. Otro punto para destacar de esto es: Jehová no juzgó la casa de Elí por lo que no había hecho como sacerdote, ¿sí?, para la obra de él, sino por su tarea como padre. No cuidó de su huerto. Y aquí también habla de un testimonio como padre, ¿sí?, de su mal testimonio. Otro punto para ver: Elí parecía que no se convencía de lo que estaba pasando, porque él no desconocía la situación de sus hijos, ¿sí? Pero él le responde: haga lo que bien le pareciere. O sea, si te parece, Jehová, que esto está mal, amén. Pero él no estaba entonces totalmente convencido de que que realmente había un juicio por el mal, por lo mal que estaban sus hijos, y él no había hecho nada. Estaba engañado. Acá es donde podemos ver esa mentira, así como que él, a pesar de que había un juicio terrible con su familia, él quisiera lo que bien le pareciera. Sabía que era Jehová, que no podía ir en contra, pero dijo: bueno, si es lo que parece. No se entregó directamente, más allá que había un juicio, a aceptar lo que estaba pasando, humildemente, lo dejó. Pero también, por otro lado, la respuesta de Elí, ¿sí?, nos enseña que ante terrible noticia, él nunca se justificó, ni justificó a los hijos. Podría haberle dicho, ¿no? Pero Señor, yo le hablé a mis hijos y ellos no me hicieron caso, no me quisieron escuchar. Esto es muy común, ¿no? Oh, Señor, pero yo dejé que vos hagas tu voluntad, no le quise insistir, porque como no quiero hacerlo enojar, no quiero tener problemas con mis hijos, para que haya paz, yo lo puse en tus manos, para que vos hicieras la obra en ellos. ¿Sí? Que hagas tu voluntad. Pero la voluntad de Jehová era que Él los corrija, que Él los cuide, que Él los convenza, los ayude. O sea, como decía, no los estorbaste. O sea, ¿dónde estuviste? Esa era la voluntad.
no era dejárselos y bueno, que el Señor haga. Es la historia de Elí, ¿no? Que en algunas cosas todavía las podemos ver. Otro ejemplo de otra persona que sí cuidó su huerto de alguna manera es Elcana. ¿Sí? Se llamaba. Que Elcana era el marido de Ana, padres de Samuel, este Samuel que estaba con Elí. Si buscamos 1 Samuel 1, ¿sí? Vamos a leer 2 versículos nada más. 1 Samuel 1, de 3 y 4, dice el 3. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Hasta ahí. Estos versículos nos dicen: este hombre oraba y buscaba a Jehová. Era conocedor de su palabra, era un hombre de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero él buscaba en familia y a cada uno le daba su parte. ¿Amén? Bien, él no iba solo y decía, voy a orar, ¿quién me acompaña? ¿Me acompaña alguien? Y bueno, como nadie dijo yo, me fui solo a orar. ¿Sí? ¿Quién me acompaña? No, no puedo, no tengo, no sé, no siento ganas. Bueno, qué sé, no pasa nada, me voy yo a orar. O decía Elcana, bueno, es el Señor, ya lo va a despertar, ¿sí? Yo me voy tranquilo a orar y lo dejo, ya el Señor le va a dar el sentir de que vaya a orar. ¿Amén? Digo orar por dar un ejemplo, sino congregarse, buscar. Para tener paz. Para tener paz, muchas veces para que no haya conflictos familiares, es decir, lo estoy obligando a ir. ¿Amén? Pero amado, muchas veces esa paz que creemos tener hoy, más adelante se va a convertir en un dolor de cabeza. Por eso es importante ocuparse todos los días. Este es el momento, amado, porque si no lo hacemos hoy, ¿y con qué autoridad? Con la autoridad que te da el Señor. Si vos le pedís autoridad al Señor como padre, como madre, con tus hijos, amén, el Señor te la da. Y es con amor, porque esa es la diferencia. En el mundo corregíamos a nuestros hijos con violencia, con ira, pero acá no. Acá es con amor. Y cuando pone el Señor su mano, realmente la obra se ve. Amén. Por ahí no busquemos lo fácil o lo más cómodo. Como yo sirvo, está todo bien. Ya van a llegar mis hijos. Yo sé que no es una tarea fácil. La persona que se congrega sola, que su marido no se congrega, o su esposa, o sus hijos. Es difícil. Es difícil la pelea, la batalla que el enemigo nos pone. Muchas veces nos desanima. Pero ahí está su palabra. Y en esto hay que creer, en lo que dice Él. En Él, no en lo que trae el enemigo. Creer que no vamos a poder. Vamos a poder con el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos ser responsables de esto. De poder buscar, de poder cada día buscar en oración, buscar en lo que le dé el Espíritu a hacer para ayudar y trabajar en nuestra familia. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a respetar las leyes, a buscar amar cada día a Jesucristo. Es mi deber como hermana orar por mis hermanos, por mis padres. Amén. En la palabra hay varios ejemplos sobre gente que cuidó o no cuidó su huerto. Nosotros nombramos 2. Y estos 2 el Espíritu nos había hablado. Amén. Pero tenemos otro. Este domingo también se habló de David como padre. ¿Sí? En la obra hizo mucho. Pero después como padre también. Ejemplos como David, como Job. ¿Sí? O ejemplos como hijos. Salomón, Samuel, Isaac. Amén. Hermanos como Jacob o Esaú. O Caín y Abel. Tenemos ejemplos de hermanos. Esposas como Ruth
¿O la esposa de Job? Amén. Nuestra familia, ¿a quién se parece más? Pensemos, amados. Carolina, ¿tu familia a quién se parece más? ¿A la del sacerdote Elí o la del Cana? ¿A quién? Amén, todos quisiéramos que fuera así, como la familia del Cana, y buscamos, y estoy segura, hermano, que vos también buscás y luchás por esto. Entonces no bajes los brazos, tomá la palabra que dice el Señor, trabajá en tu huerto, luchá, peleá, ¿sí? No te quedes con qué es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que corrijas, que guíes, que ministres a tus hijos, que ores por tu esposa, que ores por tu esposo, que ores por tus padres. Hijo, orá por tus padres. Hijo, honra a tus padres, porque es lo que Dios te dio. Y gloria a Dios los que tienen padre hoy. Amén. Yo, hermana, ¿quién me reflejo más? ¿A Caín o a Abel? Todos quisiéramos ser Abel, pero estoy seguro que muchas veces no lo somos. Entonces es en ese momento que uno tiene que tener discernimiento y no creernos que está todo bien. Amén. No descuidemos a nuestras familias, amados. Como dice en 1 de Timoteo, debemos proveer para los nuestros primeramente, más allá de lo que te dejen o nos dejen hacer en la obra del Señor, que por supuesto es lo más importante, porque Él es importante. Pero hoy, en la obra, es el Espíritu el que hace la obra, no nosotros. Somos instrumentos, pero en tu casa sos vos el que tiene que poner la palabra, ¿sí?, por hecho. Uno nunca termina de trabajar en la familia, porque el enemigo no duerme. Hace un tiempo atrás, en una predicación decía que el enemigo te quiere ver destruido. No te quiere, te odia, decía. Te odia. Imagínate a alguien que te odia. No te puede decir nada bueno. Te va a engañar, te va a mentir. Para que verte después tirado, destruido, solo. ¿Sí? Sin familia, sin esposa, sin hijos. O en el peor de los casos, los podés ver en otras situaciones que nadie quiere ver a su familia sufriendo. ¿Amén? Entonces, no nos convenzamos de que está todo bien. No, está todo bien. Yo estoy orando todos los días por él, por ella. Va a estar todo bien. Yo sé que el Señor los va a despertar. ¿Sí? Capaz que si pasó un tiempo y todavía no se despierta, te falta más oración, te falta más entrega. ¿Amén? Pregúntale al Señor, porque Él te lo va a decir, te lo va a contestar, porque Él lo que quiere es que estemos todos acá. ¿Amén? Escuchando su palabra. Tinieblas como la soberbia, altivez, ira, soledad, abandono, son un factor común en esta sociedad hoy. No dejemos que esto entre en nuestras vidas disfrazados de mentiras, ¿amén?, de falsos argumentos, que está todo bien. Si no justifiquemos el pecado de los nuestros, si cometen errores, si sabemos que están haciéndolo mal, no seamos cómplices de ese pecado, sino vamos, corregí, amado, en el nombre del Señor, corregí con amor, porque siempre es con amor. Pedile al Señor, buscá al Señor, porque Él está ahí esperando. Porque a veces nos sentamos tranquilos a esperar que Él haga su voluntad y le ponemos toda la mochila a Él y nosotros nos quedamos sentados tranquilos esperando. Y no es lo que Él quiere que vos trabajes, que vos labres tu huerto. Amén. Cada día hay menos temor de Dios afuera y lo podemos ver. Y nuestras familias no están exentos de esto. Los que tenemos hijos, los que tenemos adolescentes. Porque esta palabra no es solamente para los padres nada más, sino también para los hijos. Aquellos hijos que hoy no pueden ver a sus padres, ¿sí?, que no pueden tenerlos en cuenta. Amén. Y gloria a Dios por el que lo vio y porque hoy puede orar con sus padres y puede buscarlo y dar gracias por tener a sus papás al lado. Pero no siempre es ese el caso. Entonces, hijo, busca hoy. Agradecer por lo que te dio el Señor, por esa familia que te dio. Agradecé y cuídala también, porque su palabra dice Jehová da y Jehová quita también. Así que no esperemos a estar en angustias, en soledad, ¿sí?, derrotados, tirados en el piso. No nos entreguemos a las situaciones
pensando que el Señor en algún momento va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra y esa es la fe que tenemos que tener. Pero vos no te entregues a esa situación. Buscá, orá, entregá, ayuná. Preguntale, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que mi hijo busque, para que mi hija llegue? ¿Qué más tengo que hacer? Dame amor para esa persona que no quiere venir, para mi esposo, para mi esposa. Dame amor, dame misericordia, porque por nuestro testimonio ellos van a entender. Esta palabra es para todos y ojalá, amado Dios, le pido a Dios que cada uno de ustedes, amados en sus familias, puedan sentir que el Espíritu hoy nos habló de esta manera, Carolina también, porque tengo mi familia y mucho para pensar. Gloria a Dios por su palabra, porque esto nos despierta muchas cosas por ahí. Y ojalá que sea de bendición para tu vida como lo es para mí. Quiero que puedas gozarte en la palabra del Señor como nos gozamos cada vez que la escuchamos. Y hoy tenemos la bendición de poder escuchar una vez más y recibir esa maná que solamente Él da. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Vamos a orar por lo que se escuchó hoy. Señor y Dios, Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, amado Dios, donde tú, Señor, has hablado al pueblo, nos has hablado a cada uno de nosotros, pidiéndote, amado Dios, que llegues a cada uno de tus hijos donde estén, Señor amado, y que tú hagas la obra en cada uno de ellos, en sus familias, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, Señor, y que la paz, el evangelio y el amor esté en cada uno de ellos. Danos sabiduría, prudencia, discernimiento, Señor, para pelear cada día la batalla y poder cuidar nuestro huerto, la familia. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó,
en la cruz do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.